Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en esta programación 15 minutos con la Biblia. Porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesucristo, te damos las gracias por lo que nos das esta mañana. Gracias por la vida, por la familia, por todo lo que provees, Señor. Alabamos y bendecimos tu nombre, porque tu nombre es eterno y soberano. Te pedimos, Señor mío, que por tu inmensa misericordia nos dé la virtud de glorificar tu nombre siempre, de bendecirte siempre, de dejarnos guiar por ti siempre, y que esta palabra de Dios sea como el desayuno del alma, que nos alimente para el resto del día, que meditemos en ella, que la consumamos, que la digeramos, que la procesemos y que nos dé vida, así como la comida le da vida al cuerpo, Señor. Todo esto te lo pedimos en tu santo nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera de Samuel, capítulo 22. David se fue de ahí y huyó a la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y todos sus parientes lo supieron, fueron a reunirse con él. También se le unieron todos los oprimidos, todos los que tenían deudas y todos los que se descontentos. Y David llegó a ser su capitán. Los que andaban con él eran como 400 hombres. Desde ahí David se dirigió a Mizpah en Moab y le dijo al rey Moab: te ruego que mi padre y mi madre se queden con ustedes hasta que yo sepa lo que Dios va a hacer conmigo. Y así David llevó a sus padres ante el rey Moab. Y ellos vivieron con él todo el tiempo que David estuvo en la fortaleza. Entonces Gad, el profeta, aconsejó a David: no te quedes en la fortaleza, ponte en camino y vete a la región de Judá. Así pues David se fue y llegó al bosque de Eret. Mientras tanto Saúl estaba en Gibeá, sentado abajo del tamarisco del santuario, con su lanza en la mano y rodeado de todos sus oficiales. Y cuando se enteró de que David y sus hombres habían sido localizados, dijo a los oficiales que lo rodeaban: hombres de Benjamín, escúchenme. ¿Acaso creen que el hijo de Jesé les va a dar también a todos ustedes tierras y viñedos y que a todos los va a nombrar comandantes y capitanes? Todos ustedes han conspirado contra mí, pues nadie me ha dicho que mi hijo ha hecho un pacto con el hijo de Jesé. Ninguno de ustedes se ha preocupado por mí, ninguno me ha dicho de que mi hijo ha puesto en contra mía a mi ayudante para que me tienda emboscadas como lo hace ahora. Entonces Doeg el edomita, que se encontraba entre los oficiales de Saúl, respondió con estas palabras: yo vi al hijo de Jesé cuando fue a Nob para entrevistarse con Ahimelech y el hijo de Abitud. Ahimelech consultó al Señor acerca de David y le entregó a este provisiones y la espada de Goliat del filisteo. Entonces el rey mandó llamar al sacerdote Ahimelech y a todos los sacerdotes de Nob, que eran parientes suyos. Y cuando todos llegaron ante el rey, Saúl le dijo a Ahimelech: escúchame bien, hijo de Ahitub. Estoy a la disposición de su majestad, contestó Ahimelech. Y Saúl le preguntó: ¿por qué tú y el hijo de Jesé conspiraron contra mí? Tú le has dado pan y una espada y has consultado a Dios acerca de David, para que se ponga en contra mía y me tienda emboscadas como lo hace ahora. Entonces Ahimelech contestó al rey: ¿quién entre todos de sus oficiales es tan fiel como David, que además es yerno de su majestad y jefe de la guardia real, y tan digno de honra en el palacio? ¿Acaso es la primera vez que consulto a Dios acerca de él? Nada de eso. Por lo tanto, no haga su majestad ninguna acusación contra este servidor suyo ni contra su familia, porque su servidor no sabe ni poco ni mucho de este asunto. Pero el rey insistió: ten por seguro, Ahimelech, que tú y toda tu parentela morirán. Y enseguida el rey ordenó a su guardia personal: maten a los sacerdotes del Señor, también ellos están de parte de David, pues sabiendo ellos que él estaba huyendo, no me lo hicieron saber. Pero la guardia real no se atrevió a levantar la mano contra los sacerdotes del Señor. Por lo tanto, el rey ordenó a Doeg el edomita: mátalos tú. Entonces Doeg se lanzó contra los sacerdotes y aquella ocasión mató 85 hombres que vestían efod de lino. Luego entró a Nob, la ciudad de los sacerdotes, y a filo de espada mató a hombres, mujeres y niños, y hasta recién nacidos. También mató bueyes, asnos y ovejas.
Pero uno de los hijos de Ahimelech, llamado Abiatar, logró escapar de la matanza y huyó hasta donde estaba David. Ahí le comunicó que Saúl había asesinado a los sacerdotes del Señor, y David le respondió: ya sabía yo aquel día que estando ahí Doeg, sin duda se lo contaría a Saúl. Yo tengo la culpa de que hayan muerto todos los miembros de tu familia. Pero quédate conmigo y no tengas miedo, que quien quiere matarte también quiere matarme a mí, pero conmigo estarás seguro. Primera de Samuel, capítulo 23. Un día los filisteos atacaron a la ciudad de Keilah y robaron el trigo recién trillado. Cuando le contaron esto a David, él fue y consultó al Señor. Le dijo: ¿me permites ir a la ciudad contra estos filisteos? Y el Señor le respondió: sí, combátelos y libera la ciudad de Keilah. Pero los hombres de David le dijeron: si estando aquí en Judá tenemos miedo, con más razón lo tendremos si vamos a Keilah a luchar contra el ejército filisteo. Entonces David consultó de nuevo al Señor y el Señor le contestó: ponte en marcha hacia Keilah, pues yo tendré en tus manos a los filisteos. David y sus hombres se pusieron en marcha hacia Keilah, y ahí lucharon contra los filisteos, y los derrotaron por completo, y se apoderaron de sus ganados. De esa manera salvó David a los habitantes de Keilah. Mientras tanto, Abiatar, el hijo de Ahimelech, había huido con la intención de unirse a David en Keilah, llevándose consigo el efod. Por otra parte, Saúl le habían informado que David estaba en Keilah y pensó: Dios lo ha puesto en mis manos, porque al haberse metido en la ciudad, ha quedado encerrado tras sus puertas y los cerrojos. Enseguida Saúl mandó llamar a todo su ejército con el fin de dirigirse a Keilah y sitiar a David y a sus hombres. Pero al saber David que Saúl pensaba atacarlo, ordenó al sacerdote Abiatar que le trajera el efod para consultar al Señor, y dijo a David: Señor y Dios de Israel, este siervo tuyo sabe que Saúl se propone venir a Keilah y destruirá por causa mía. ¿Vendrá Saúl a buscarme, según he sabido? ¿Me entregarán en los habitantes de Keilah? Señor y Dios de Israel, este siervo tuyo te ruega que se lo digas. El Señor le contestó: Saúl vendrá. Entonces David preguntó: ¿nos entregarán los habitantes de Keilah a mí y a mis hombres en poder de Saúl? Y el Señor respondió: los entregarán. Entonces David y sus hombres, que eran alrededor de 600, salieron de Keilah y anduvieron sin rumbo fijo, y cuando le llegó Saúl la noticia de que David había escapado de Keilah, ya no hizo nada por perseguirlo. Así David se quedó a vivir en unas fortalezas que había en el monte del desierto de Zif, y cuando Saúl lo buscaba todos los días, Dios no lo puso en sus manos. Sin embargo, David tenía miedo de Saúl, porque había salido con la intención de matarlo. Por eso se quedó en Orés, en el desierto de Zif. Un día Jonatán, el hijo de Saúl, fue a visitar a David en Orés y a darle ánimo, fortaleciendo su confianza en Dios. Le dijo: no tengas miedo, porque Saúl mi padre no podrá encontrarte. Tú llegarás a ser rey de Israel y yo seré el segundo en importancia. Esto hasta Saúl mi padre lo sabe. Entonces los dos hicieron un pacto y pusieron al Señor por testigo. Después Jonatán regresó a su casa y David se quedó en Orés. Pero los habitantes de Zif fueron a Gibea para hablar con Saúl y le dijeron: David está escondido en nuestro territorio, en unas fortalezas que hay en el monte de Aquila, en Orés, al sur del desierto. Por lo tanto, cuando su majestad guste venir, hágalo y nosotros se lo entregaremos. Saúl les contestó: que Dios los bendiga por haberse compadecido de mí. Ahora les ruego que vayan y averigüen el lugar exacto donde se encuentra y quién lo ha visto ahí, porque me han dicho que él es muy astuto. Fíjense bien en todos los escondites en que se mete y vuelvan a mí con datos seguros, y entonces yo iré con ustedes. Y si en verdad está en esa región, yo lo buscaré palmo a palmo entre todos los clanes de Judá. Los de Zif se despidieron y con el permiso de Saúl regresaron a su ciudad. David y sus hombres se hallaban en el desierto de Maón, en el llano que hay en el sur del desierto, y Saúl y su gente se pusieron en camino para buscarlo. Cuando le dieron aviso de esto a David, él bajó del peñasco que está en el desierto de Maón. Al saberlo, Saúl se lanzó al desierto de Maón en persecución de David. Por un costado del monte avanzaba Saúl y su gente,
y por el otro iban David y sus hombres, dándose prisa para alejarse de Saúl. Y cuando ya Saúl y su gente habían rodeado a David y los suyos y estaban a punto de capturarlos, llegó un mensajero a decirle a Saúl: regrese inmediatamente su majestad, porque los filisteos han invadido el país. Entonces Saúl dejó de perseguir a David y fue a enfrentarse con los filisteos. Por esa razón aquel lugar fue conocido como Peñasco de la Separación. Primera de Samuel, capítulo 24. De ahí David se fue a vivir con las fortalezas de En-Gadid. Y cuando regresó Saúl de perseguir a los filisteos, le dieron la noticia de que David estaba en el desierto de En-Gadí. Entonces Saúl escogió a 3000 hombres de todo Israel y fue a buscar a David y sus hombres por las peñas más escarpadas. En su camino llegó a unos rediles de ovejas. Cerca de la ciudad había una cueva en la que estaban escondidos David y sus hombres. Saúl se metió en ella para hacer sus necesidades, y los hombres de David le dijeron a éste: hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor de que te pondría en tus manos a tu enemigo. Haz con él lo que mejor te parezca. Entonces David se levantó y con mucha precaución cortó un pedazo de la capa de Saúl. Pero después de hacerlo le remordió la conciencia y le dijo a sus hombres: el Señor me libre de alzar mi mano contra mi señor el rey. Si él es rey es porque el Señor lo ha escogido. De este modo refrenó David a sus hombres y no les permitió atacar a Saúl, el cual salió de la cueva y siguió su camino. Pero enseguida David salió de la cueva detrás de él y le gritó: Majestad, Majestad. Saúl miró hacia atrás y David, inclinándose hasta tocar el suelo en señal de reverencia, le dijo: ¿por qué hace caso su majestad a quienes le dicen que yo busco su mal? Su majestad ha podido comprobar que aunque el Señor puso hoy a su majestad en mis manos allá en la cueva, yo no quise matar a su majestad, sino que le perdoné la vida, pues me dije: si su majestad es rey, es porque el Señor lo ha escogido. Mire bien su majestad lo que tengo en la mano. Es un pedazo de la capa de su majestad, a quien bien podría haber matado. Con eso puede darse cuenta su majestad de que yo no he pensado hacerle daño ni en traicionarlo, ni tampoco le he faltado. Sin embargo, su majestad me persigue para quitarme la vida. Que el Señor juzgue entre nosotros dos y me vengue de su majestad. Por lo que a mí me toca, jamás le levantaré mi mano contra su majestad. Un antiguo refrán dice: la maldad viene de los malvados. Por eso yo jamás le levantaré la mano contra su majestad. Además, ¿tras de quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién está persiguiendo? A mí soy como un perro muerto, como una pulga. Por lo tanto, que el Señor decida y juzgue entre nosotros dos, que sea Él quien examine mi causa y me defienda de su majestad. Cuando David terminó de hablar con Saúl, Saúl exclamó: pero si eres tú, David, hijo mío, quien me habla. Y echándose a llorar le dijo: la razón está de tu lado, pues me has devuelto bien a cambio del mal que te he causado. Hoy me has demostrado que tú buscas mi bien, pues habiéndome puesto el Señor en tus manos, no me mataste. En realidad no hay nadie que al encontrarse con su enemigo lo deje ir sano y salvo. Por lo tanto, que el Señor te pague con bien lo que hoy has hecho conmigo. Ahora me doy perfecta cuenta de que tú serás rey y de que bajo tu dirección el reino de Israel habrá de prosperar. Júrame pues por el Señor que no acabarás con mis descendientes ni borrarás mi nombre de mi familia. David se lo juró a Saúl y después Saúl regresó a su palacio, en tanto que David y los suyos se fueron a la fortaleza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues podemos ver, mis hermanos, que la historia de David va creciendo a medida que su espíritu va creciendo también. Hay varios puntos que se pueden tocar, pero el que más me llamó la atención es de cómo el mal va creciendo en Saúl y el bien va creciendo en David. Y tanto llega el mal en Saúl, tanto se aferró a las cosas de este mundo, que llegó al punto de mandar matar 80, si no me equivoco, eran 80 sacerdotes. Y no nomás ellos, toda la descendencia de ellos. Atentó contra los ungidos de Dios. Ni siquiera la Guardia Real se atrevió a levantar mano contra los sacerdotes. Entonces tuvo que agarrar a un extranjero para que lo hiciera. Vemos cómo su maldad fue creciendo cada vez más hasta llegar a ser tal calamidad, nunca antes vista en
en Israel. Y podemos ver cómo una persona puede cambiar de tal manera cuando se le da poder y no lo sabe controlar, cuando se aferra a las cosas de este mundo. Mis hermanos, qué bien que nuestros hijos prosperen, que agarren carreras, que tengan títulos, que sean empresarios, presidentes, qué sé yo. Eso es bueno. Pero de nada sirve si terminan siendo ateos. Es preferible tener hijos barrenderos cristianos que hijos presidentes ateos. A veces nos aferramos tanto a las cosas del mundo que matamos la fe que hay dentro de nosotros, que matamos ese sacerdocio que hay dentro de nosotros, el sacerdocio común. Por eso los invito hoy a meditar en dónde estoy en el camino del Señor y qué es lo que es importante en mi vida, las cosas de este mundo o el reino de los cielos. Había muchos otros puntos muy buenos que tocar, pero por el tiempo pues no me presta. Pero bueno, ustedes recuerden esa palabra, esa frase, esa historia que te llenó de estos capítulos y medítalos y vívelos. Te invito a que vayas ya profundizando poco a poco y viendo qué es lo que el Señor a ti te dice. Bueno, Dios me los bendiga, les mando un fuerte abrazo y tengan un bendecido día.